Factor de potencia. Fácil, rápido, dos reproducciones. En el estudio de los circuitos eléctricos debemos recordar que existen circuitos tanto de corriente alterna como de corriente continua o directa. El factor de potencia es un fenómeno exclusivo de los circuitos de corriente alterna, por lo cual los circuitos de corriente directa no serán de nuestro interés para este video. Debemos recordar que en los circuitos existen tres tipos de cargas: las capacitivas, las resistivas y las inductivas, pero solo las capacitivas y las inductivas afectan o influencian en el factor de potencia. También otra cosa que debemos recordar es que las características principales de las cargas capacitivas es que almacenan voltaje, mientras que la característica principal de las cargas inductivas es que almacenan corriente. ¿Y esto cómo se relaciona con el factor de potencia? Bueno, cuando tenemos una tendencia capacitiva, la corriente se adelanta, mientras si tenemos una tendencia inductiva, la corriente se atrasa. Es decir, que cuando no hay un perfecto balance entre la capacitancia y la inductancia, hay un desfase entre la corriente y el voltaje. Para tener una mejor idea de cómo es el desfasamiento, una imagen vale más que 1000 palabras. Como observamos en la imagen, cuando tenemos una carga resistiva, tanto el voltaje como la corriente están en fase, es decir, no hay atraso ni adelanto de la corriente. Pero si tenemos una carga resistiva más capacitiva, vemos que la corriente se adelanta con respecto al voltaje. Y si por el caso contrario tenemos una carga resistiva más carga inductiva, tenemos un atraso en la corriente. El grado de desfasamiento dependerá de qué tan inductivo o capacitivo sea el circuito. Al grado de desfasamiento se le conoce como factor de potencia. Para que nos quede todavía más claro este asunto, tenemos una herramienta fundamental para el análisis de factor de potencia. Es el mismísimo triángulo de potencias, en donde nos aparece la potencia activa, la potencia aparente y la potencia reactiva. Esta herramienta es bastante útil, no solo porque nos da una manera más gráfica de entender lo que es el factor de potencia, que como podemos ver es el ángulo que se forma entre la potencia activa y la potencia aparente, siendo la potencia reactiva la que influye en el tamaño del ángulo, sino que también es una herramienta que nos sirve a la hora de calcular la potencia reactiva necesaria para un factor de potencia objetivo, utilizando los métodos trigonométricos simples. El factor de potencia, si bien como lo mencionamos es el ángulo entre la potencia activa y la potencia aparente, a la hora de expresarlo no se expresa en grados o radianes, sino como el coseno de ese ángulo, siendo una unidad adimensional, que va desde 0 a 1, positivo y negativo según sea en adelanto o en atraso. Pero, ¿por qué tantas potencias? ¿Que acaso una no es suficiente? Bueno, vamos a estudiarlas cada una de ellas. La primera que tenemos es la potencia activa, que se mide en watts, y es la que nos dará el trabajo útil, la que finalmente se convertirá en trabajo mecánico o calor. Enseguida también tenemos la potencia reactiva, que se mide en voltios amperios reactivos, que es la que se provoca por el desfasamiento de la corriente. En sí, este tipo de potencia no genera ningún trabajo útil, solamente se utiliza como corriente de magnetización. Y finalmente tenemos la potencia aparente, que si recordamos al buen Pitágoras, es solamente la suma de los cuadrados de la potencia activa y reactiva, este resultado sacándole raíz cuadrada. Y finalmente será la que será consumida por el equipo y se mide en voltios amperios. Pero, ¿por qué es importante el estudio del factor de potencia? Bueno, tiene que ver más que nada con la calidad de energía, pero aún más con la eficiencia energética. Como vimos, la potencia reactiva, si bien no aporta nada al trabajo útil, sí pasa por el medidor de energía, además de provocar problemas de efecto Joule, lo que al final del día significa una cosa: dinero. Pero vaya, tener un mal factor de potencia no es el fin del mundo. Tiene solución y no es precisamente dejar de usar cargas inductivas o capacitivas, sino saber balancear bien estas cargas. En la industria hay una tendencia muy marcada al usar cargas inductivas, y el más claro ejemplo son los motores, que nos dan un factor de potencia en atraso, y definitivamente eso no nos gustará, ya que en algunos países esto es inclusive penalizado. Para remediar esta situación hay que agregar capacitores y tratar de acercarnos al factor de potencia unitario, igual o equivalente a que solo tuviéramos cargas resistivas. Cabe aclarar que no es necesario llegar a este punto, ya que sería técnicamente muy complicado y económicamente bastante costoso. Pero entre más nos acerquemos seremos más felices y tendremos una mejor eficiencia y ahorro en materia energética.